Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos a la primera clase de este mini curso que vamos a hacer de mantenimiento. En este video vamos a hacer un repaso de qué es el mantenimiento, cuáles son las tareas que se realizan en un plan de mantenimiento y vamos a ver cómo fue avanzando la noción de mantenimiento a lo largo de la historia. Vamos a ver las generaciones de mantenimiento. Eso ya lo hemos hecho en el cuatrimestre anterior, pero como hubo algunos que no entregaron las actividades, vamos a retomarlas para poder darles la posibilidad a aquellos que no lo hicieron que lo hagan y vamos a continuar con ese trabajo. En primer lugar, si tuviéramos que definir qué es el mantenimiento, podemos decir que es un conjunto de acciones que son necesarias para conservar o restablecer un sistema en estado óptimo de funcionamiento y al menor costo posible. Nosotros, por nuestra especialidad, vamos a orientarlo a tareas mecánicas, eléctricas, electrónicas, hidráulicas, neumáticas y de control. ¿Cuándo se piensa en el mantenimiento? Desde el diseño de la máquina. ¿Por qué desde el diseño de la máquina? Desde que se está haciendo la máquina. Y porque en ese momento el fabricante es el que fija cuál es el estado de referencia, es decir, cómo tiene que estar la máquina cuando está trabajando en su estado óptimo. Ahí el fabricante te va a decir cuáles son las normas, te va a dar los planos, te va a dar lineamientos para la instalación y te va a decir cuáles son las tareas de mantenimiento que tenés que desarrollar. Entonces siempre hay que mirar los manuales de servicio, los planos y todos los documentos que te entrega el fabricante. Además, en la actualidad, dependiendo de cuál sea el dispositivo al que nos referimos, también tenemos foros en internet donde hay usuarios comunes, es decir, consumidores del producto, donde hay también técnicos y ahí te vas a poder encontrar, si surgiera algún problema, con una comunidad de gente que te puede apoyar para resolver estos problemas que quizás no están en papeles que te da el fabricante. Pero básicamente el estado de referencia es fijado por el fabricante en esos documentos que te acabo de decir. ¿Cuáles son entonces las tareas del mantenimiento? Bueno, puede ser reemplazar la máquina en caso de que se haya roto, pero también puede ser repararla si se rompió, pero también pueden ser tareas de prevención, es decir, tareas que se hacen antes de que se rompa de manera periódica cada cierta cantidad de horas o cada cierta cantidad de horas de uso. Por ejemplo, las tareas que haces en el auto o en la moto de cambiar el aceite o cambiar los filtros cada 10.000 kilómetros o una vez por año. Esas son tareas de prevención. El filtro puede que esté limpio, el aceite puede que no esté quemado y que le quede poder de lubricación y sin embargo vos preventivamente lo cambiás. También comprende tareas de vigilancia. Esto es, por ejemplo, estar atento a los sentidos, a ver si hace algún ruido extraño, a ver si hace algún olor extraño, a ver si vibra y también, no solo con los sentidos, sino con distintos dispositivos, análisis de vibraciones, termografía, bueno, eso lo vamos a ver más adelante, pero son tareas que se realizan de manera permanente o durante el uso. Y también tareas de planificación. Sentarte a decir cada tantos meses voy a limpiar este filtro, cada tantas horas de uso voy a cambiar esta parte, es una tarea de planificación y también comprende lo que llamamos mantenimiento. Entonces básicamente podemos clasificar las tareas de mantenimiento en estos 5 grandes grupos. Tomemos el ejemplo de un taladro de banco, que es el mismo ejemplo que habíamos desarrollado en las clases anteriores. Algunas tareas de mantenimiento que podemos realizar en taladro de banco son fijar el estado inicial, es decir, verificar cuál es el nivel de ruidos que tiene que tener en su estado normal, es decir, cuando está funcionando normalmente, cuáles son las vibraciones, cuál es el grado de vibraciones, cómo es el nivel de lubricación y cuál es el estado del aceite que tiene que tener, cuál es la tensión nominal, cuál es el consumo de corriente cuando está con carga, es decir, cuando está taladrando y cuando está a máxima carga, cuál es el aislamiento de conductores entre fases, cuál es el aislamiento de conductores activos a masa, cuáles son las condiciones de trabajo estándar, es decir, cuántas horas de uso diarias, semanales, mensuales se voy a dar en invierno y en verano, porque esto va a hacer que cambien las condiciones en las que trabajan los conductores y el resto de los dispositivos, cuál es la humedad a la que se trabaja en invierno y en verano habitualmente, cuál es la temperatura, cuál es la tensión RMS, es decir, todas estas cosas que les nombré tienen que ver con fijar el estado inicial, con decir cuáles son los aspectos que podemos medir y que podemos dar como normales a la hora de trabajar con este dispositivo, con esta máquina. Otra tarea de mantenimiento puede ser verificar en cada uso que no haya ruidos extraños, limpiar la mesa y el banco luego de cada uso, verificar la lubricación y el estado de la columna mensualmente, verificar trimestralmente la apertura y cierre del usillo, medir el consumo de corriente sin carga y con carga cada 6 meses, lubricar la columna anualmente, cambiar el usillo a las 2000 horas de uso, verificar el aislamiento a masa y entre fases cada 2 años, cambiar la máquina completa a las 50.000 horas de uso, cambiar el usillo ante una ruptura de las mordazas, cambiar cableado luego de un cortocircuito producido por una falla. Es decir, fíjate que acá nombré varias tareas y esas tareas tenían una frecuencia, cada 6 meses, cada 2 meses, cada 10.000 horas de uso, cada 50.000 horas de uso, o bien cuando ocurre una falla, o bien al principio apenas instalas la máquina. Entonces cada una tiene una distinta finalidad. Por ejemplo, si hablamos de fijar el estado inicial de la máquina, nos estamos refiriendo a una tarea de planificación de mantenimiento. Si hablamos de verificar que no haya ruidos extraños, estamos vigilando, estamos tratando de diagnosticar la máquina mientras estamos usando. Verificar la lubricación mensualmente. Esto es una tarea también de diagnóstico. Le estamos mirando a ver, ¿está lubricada o no está lubricada? Lubricar la columna anualmente. Acá esto es una tarea preventiva, porque acá me está diciendo que la lubrique, no me está diciendo fíjate si está bien el aceite o no está bien el aceite. Me está diciendo lubricala. Es decir, es como la tarea que te mencionaba de cambiar los filtros del auto. Ahora, cambiar el usillo
martillo ante una ruptura de las mordazas, esta es una tarea para corregir, una tarea correctiva, es una tarea para reparar una falla que ocurrió. Entonces, como te decía antes, si lo pensás dentro de estas 5 grandes categorías, podés tratar de identificar cuáles son las tareas de mantenimiento que podés realizarle que debes realizarle a una determinada máquina. ¿Quién es el que realiza las tareas de mantenimiento? Bueno, son distintos tipos de tareas. No es lo mismo cambiar un filtro en el que una persona va, saca uno y pone otro sin ver el estado anterior, que el hecho de ir y ver si ese filtro está gastado o no, si ese filtro está sucio o no. Ya para eso tenés que tener otro tipo de conocimiento. Entonces puede que según el tipo de tarea que hagas, lo va a hacer una persona u otra. Puede ser una tarea eléctrica, puede ser una tarea mecánica, así que puede haber un grado de especialización también según el tipo de tarea que vas a ejecutar. Entonces, en general, vamos a decir que las tareas las pueden realizar los operarios. Hablamos de estas tareas predictivas, estas tareas que se refieren al diagnóstico, a estar viendo constantemente a ver si la máquina produce algún ruido extraño, algún olor, o si está trabajando fuera de los parámetros normales, porque el que se va a dar cuenta, el que está todo el día con la máquina, es el operario. Entonces, el primero que se va a dar cuenta que algo está fallando es el operario. El hecho de estar diagnosticando eso y decir, che, acá pasó algo, esa es una tarea de mantenimiento y la está realizando el operario. Puede ser que haya un encargado de mantenimiento por sección, encargado de mantenimiento de la sección eléctrica, otro de la mecánica, otro del control. Puede que haya, como te decía antes, encargados de mantenimiento según el tipo de mantenimiento. Si hay que arreglar algo, si hay que corregir, viene una persona. Si hay que prevenir, es decir, cambiar un filtro, cambiar aceite, viene otra persona. Y si hay que hacer algún tipo de medición, viene otra, o hay otra que está supervisando desde otro lado. Es decir, son distintos tipos de mantenimiento que tienen que ver con estas 5 tareas que te decía antes y pueden estar hechos por personas diferentes. También les puede hacer un encargado de ingeniería y planificación del mantenimiento. O sea, el que va a hacer la planificación del mantenimiento va a ser alguien que haga la tarea de ingeniería del mantenimiento. Esto que vamos a hacer nosotros, de decir cuáles son las tareas, cada cuánto tiempo se van a hacer, a partir de un análisis de los manuales y de la experiencia propia. Esto es una tarea de ingeniería del mantenimiento. Y también puede ser que una empresa tercerice directamente parte del mantenimiento o todo el mantenimiento. Es decir, vos te olvidás de hacer el mantenimiento y lo hace una empresa externa. Estas son las grandes categorías de personas que pueden intervenir en el mantenimiento de una instalación y de máquinas. Vamos a ver ahora las generaciones de mantenimiento. El mantenimiento existe desde que el hombre empezó a construir sus primeras herramientas para alimentarse. En ese momento, ¿cuál era el mantenimiento que se hacía ahí? Se te rompía la herramienta, bueno, tenías que repararla o tenías que mejorarle la durabilidad. Tenías que cambiar el tipo de piedra que usabas o el tipo de madera que usabas para que dure más. Y este es el que se llamaba mantenimiento correctivo. Se llama mantenimiento correctivo porque se trata de arreglar, de reparar, de actuar una vez que la falla se produjo. El problema de esto es que cuando la falla se efectuó, vos estás perdiendo tiempo de trabajo. Si a mí se me rompe un torno y tengo que repararlo, tengo que parar la producción, reparar el torno y seguir trabajando. Durante la revolución industrial esto empezó a ser un problema. Antes no tanto, pero durante la revolución industrial que se empezó a producir en serie, esto empezó a ser un problema porque te paraba toda la producción, una ruptura. Entonces lo que se hizo fue pasar de un procedimiento artesanal, o sea, todas las máquinas tenían piezas de distinto tipo y como le pintaba al fabricante, y se empezó a estandarizar piezas. Entonces esto permitía que las piezas sean intercambiables. Es decir, se hacía un mantenimiento correctivo, pero había piezas que eran las que más se rompían, que eran todas iguales. Y esa es un mantenimiento correctivo, pero es un avance que se produjo durante la revolución industrial. Si tuviéramos que definirlo en una palabra, podemos decir que la primera generación es la del mantenimiento correctivo, es decir, reparar una vez que ya se produjo la falla. En la Segunda Guerra Mundial disminuyó la mano de obra, porque estaban en la guerra peleando, entonces había menos trabajadores, pero a la vez aumentó muchísimo la demanda de productos industrializados. Entonces había que optimizar el tiempo. No se podía parar la producción porque se te rompió una máquina. Entonces era necesario anticiparse al fallo, actuar antes de que la falla se produzca. Y así nació lo que se conoce como mantenimiento preventivo. Esto no se podía realizar así a la ligera, sino que había que tener un conocimiento de la máquina para poder establecer una relación entre la probabilidad que había de fallo y la edad del equipo, o bien las horas de uso que tenía ese equipo. Esto permitió a la gente encontrar un conjunto de tareas de mantenimiento sistemáticas como lubricación, cambio de piezas, sobre todo las piezas que tenían mayor desgaste, y esto permitía incrementar la vida útil de esas piezas. La desventaja de esto es que los costos se dispararon porque quizás vos estabas cambiando una pieza a la que todavía le quedaba vida útil, pero la cambiabas antes. Entonces, como ventaja tenías que la producción no se paraba, o se paraba mucho menos, pero gastabas más plata en estos repuestos o en hacer estas tareas de mantenimiento preventivo. Podríamos decir que la tercera generación surge a partir de los años 80 y se diferenció del anterior porque realizaba un análisis causa-efecto para detectar precozmente los síntomas. ¿A qué me refiero con esto? En diagnosticar equipos para darte cuenta antes de que el fallo se produzca. Entonces vos actúas antes, realizás la corrección necesaria y la máquina no se detiene. Esto es lo que se conoce como mantenimiento predictivo. Vos tratás de predecir cuál va a ser la falla. Tareas de este tipo son, por ejemplo, estar atento a los sentidos, al tacto, a las vibraciones, en realidad a través del tacto
y del oído las vibraciones y detectar anomalías, verificar olores extraños o ruidos extraños. Esas son tareas que te van a permitir diagnosticar precozmente un síntoma o una falla. O sea, vos te estás dando cuenta que ese ruido extraño es un síntoma o es el inicio de una falla que puede ser más grande. Y dentro de esto, bueno, hay distintas ramas. Podemos mencionar al mantenimiento productivo total, que surge en Japón, que tenía como objetivo eliminar todas las averías, los tiempos muertos. Y ellos decían que el mantenimiento, que hasta ese momento era algo separado de la producción, no tenía que estar separado de la producción. Todos tenían que ser parte del equipo de mantenimiento. Desde los directivos hasta los operarios tenían que participar en las tareas de mantenimiento. Entonces, esto iba a permitir evitar pérdidas de productividad porque iban a estar detectando de manera temprana las fallas. O sea, si todos están atentos a que no haya ruidos extraños, a que no haya vibraciones, a que la temperatura sea la adecuada, es más probable que encuentres los síntomas y que puedas prevenir esa falla. Entonces el operario lo que va a hacer es justamente estar atento a que no haya ningún parámetro fuera de estado dentro de lo que él puede diagnosticar. Se va a encargar de limpiar la máquina, ajustar y vigilar ciertos parámetros que están a su alcance. Por otra parte, va a haber un encargado de mantenimiento dentro del equipo que va a trabajar conjuntamente como uno más del equipo de producción, y es el que va a estar ahí disponible siempre para tener los repuestos al toque si ocurre una falla, y para hacer las cosas que el operario por ahí no puede hacer porque está ocupado produciendo. Y a la vez va a haber un encargado de mantenimiento, pero que no va a estar integrado al equipo, y ellos van a estar para dar una mano cuando haya alguna parada o alguna tarea más compleja. Y dentro de esta tercera generación también surge otra corriente, que es la del mantenimiento basado en la fiabilidad. Esto surge en la industria aeronáutica para encontrar soluciones a los accidentes aéreos. Ustedes imagínense que el accidente aéreo es algo poco común, pero cuando ocurre es fatal. Entonces hay que evitarlo y hay que tratar de que exista la mayor fiabilidad posible, porque si tuviste una falla, mataste 400 personas. Entonces ellos lo que hacían era tratar de determinar, de predecir cuáles son todos los tipos de fallo que pueden ocurrir, jerarquizarlos, categorizarlos, analizar cuáles son las medidas preventivas para cada tipo de fallo que pueda ocurrir, estudiar todos los sistemas, los subsistemas. Es un plan bastante complejo que después lo vamos a ver más adelante. Hay 10 fases para llegar a implementar un mantenimiento basado en la fiabilidad. En las corrientes anteriores lo que se hacía era usar el conocimiento de cada persona con la máquina y decir, bueno, mira, normalmente falla esto, esto y esto, y para prevenirlo se hace esto, esto y esto. Se hacían estadísticas y todo era basado en experiencias previas. El mantenimiento basado en la fiabilidad aparte te mete cosas, o sea, se ponen ellos a pensar cuáles pueden ser, además de las fallas que ya conocemos, cuáles pueden ser otras fallas, qué sé yo, que el piloto se tome una copita de más, o que se desmaye, o que falle algo que nunca falló. Bueno, todo eso se detectaba con el mantenimiento basado en la fiabilidad. Y en la actualidad se dice que estamos atravesando una cuarta generación del mantenimiento, según algunos autores, y aparecen ideas como la de tercerizar el mantenimiento, es decir, que se ocupe otra empresa, o el concepto de calidad total, que ya lo vamos a ver más adelante. Lo más interesante del proceso actual es que se incluye la inteligencia artificial. Es decir, así como, por ejemplo, YouTube te sugiere contenido que a vos te gusta, o Spotify te hace escuchar música que a vos te gusta, o Instagram te muestra gente a la que te puede llegar a interesar, o publicidades respecto a cosas que vos viste. Bueno, eso lo hace a través de inteligencia artificial, lo hace a través de un montón de datos. Hay una red neuronal que va aprendiendo de esos datos, entonces te sugiere cosas que a vos te pueden llegar a interesar. Bueno, si todas las fallas que ocurren o todas las tareas de mantenimiento que realizamos las metemos en una base de datos y empezamos a trabajar con una red neuronal que analice todas estas tareas, podemos tratar de generar un sistema que identifique las fallas solo. Es decir, si yo meto en una máquina sensores por todos lados y cuando ocurre una falla le digo al sistema, mira, se produjo una falla, y el sistema se da cuenta el estado de esos sensores, la próxima vez que los sensores estén en esos estados me va a mandar una alerta y me va a decir, che, ojo que está por fallar. A la vez ese sistema va aprendiendo y de ese modo directamente no hay una persona que se esté dando cuenta de que algo va a fallar, sino que lo hace directamente un sistema. Bueno, después lo vamos a ver, esto es medio volado, pero es lo que se está usando en la actualidad y es lo más loco que está pasando con el mantenimiento. Vamos a hacer algunas actividades. En primer lugar, vamos a dibujar el plano de tu casa, que esto ya algunos lo hicieron. Crear un listado de 10 dispositivos, que ya también algunos lo hicieron. Algunos pusieron menos dispositivos, así que vamos a... En el caso de que ya lo hayas hecho, pero existen menos dispositivos, agrega algunos. Vas a escribir 5 tareas de mantenimiento por cada dispositivo y vas a clasificar las tareas como te muestro en la tablita esta
que te voy a mostrar a continuación. Acá por ejemplo tengo un trabajo, si no me equivoco es de Ramiro. Pueden hacerlo en papel, ¿sí? El plano de su casa, con medidas aproximadas, y habría que indicar acá dónde están los dispositivos, hacer una marquita, una cruz, una X, dónde van a estar los dispositivos. Les muestro otro ejemplo. Este es el de Agustín Santori y él me hizo este listado de dispositivos. Lo único que habría que hacer en este ejercicio es agregar, por ejemplo, heladera. ¿Dónde está? Hacemos una marquita acá con color en la cocina. Por ejemplo, si la heladera es esta, marcamos ahí con una X y le ponemos 1, 1. El horno le pongo 2 y marco acá 2. Bueno, etc. Esta es la tarea que ya tenían hecha casi todos. Lo que le vamos a agregar ahora es lo siguiente. Es esta tablita que me está tapando la cara. Esta tablita en la que tenemos los dispositivos acá, ¿sí? Van a ser el listado de todos los dispositivos. Por cada uno de esos dispositivos van a poner 5 tareas, ¿sí? Bueno, estoy señalando a cualquier lado. 5 tareas, ¿sí? Vamos a escribir para qué se realiza, que para qué se realiza tenemos que pensar en estas cosas que yo les decía antes de reparar una falla que ocurrió, prevenir una falla, vigilar, diagnosticar o planificar el mantenimiento. Y si lo hacemos de ese modo, cuando hablamos de prevenir, como en este caso que dice esta tarea es para prevenir, esto está hablando de mantenimiento preventivo. Cuando hablamos de reparar, estamos hablando de mantenimiento correctivo. Cuando hablamos de vigilar y diagnosticar, estamos hablando de mantenimiento predictivo. Y cuando estamos hablando de planificar el mantenimiento, es una gestión del mantenimiento. Y el periodo, ¿cada cuánto tiempo hago eso? Cada 3 meses, cada mes, cuando ocurre la falla. Las tareas de diagnóstico las hago continuamente o cada uso. La planificación del mantenimiento la hago cada 6 meses. Bueno, esta tablita la van a tener que completar para todos los dispositivos. Y la semana que viene vamos a tomar esos datos para adaptarlo a un formato que tiene más que ver con lo que se usa en la industria. Bueno, eso es todo por la primera mini clase y espero que se haya entendido. Si hay alguna duda, déjenmela en los comentarios. También les voy a dejar en la descripción del video un pequeño índice para que ustedes vayan explorando si lo necesitan más adelante y vayan directamente a la parte que necesitan. Y también les voy a dejar en la descripción la planilla para que completen. Chau.